¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a estos 15 minutos. Me toca hoy el centro porque tengo tres buenos amigos por acá. Hoy Luis Videgaray dijo que el presupuesto que mandará en los próximos días a la Cámara de Diputados será, dijo él por primera vez en muchos años, no deficitario, sino que superavitario. Eso dijo, pero hoy vamos a hablar primero de por qué a lo mejor estamos forzados a eso, porque la verdad es que en un país con las necesidades que tenemos no estaría mal poder tener algún espacio pequeño, pero más bien hablaremos de por qué ya no tenemos espacio hoy para endeudarnos demasiado, ¿no? Ese es el problema que enfrenta Luis, ¿o me equivoco? ¿Lo planteo más o menos bien? Lo planteas muy bien, Carlos. Es decir, sí necesitaríamos a lo mejor en un país con tantas necesidades tener un pequeño espacio para pedir prestado, ¿no? Yo creo que un gran espacio, no nada más para pedir prestado. Digo, lo que pasa es que si el gobierno nos va contando que de verdad va a tener un presupuesto superavitario y si de verdad lo cumplimos, va muy bien. Lo que pasa es que en los últimos años, digo, no ha sido un presupuesto superavitario, pero además de que dicen, bueno, vamos a acabar tablas, pero al final nos endeudamos más y al final hacen disque recortes, los cuales no cumplen. Entonces, no sé, por ejemplo, en 2015, ¿no? Que el gobierno sacó un presupuesto. Sí, iba a ser presupuesto cero. Claro, y de repente sale y dice, bueno, no, perdón, nos vamos a hacer un recorte porque el precio del petróleo y no sé qué. Y después acaba el año y no nada más no cumplimos con el presupuesto, no nada más no cumplimos con el recorte, sino que gastamos más de lo que habíamos presupuestado al principio, ¿no? ¿De qué tamaño es nuestro problema de deuda hoy, de deuda pública, federal? ¿De qué tamaño? Mira, a nivel federal estamos observando que la deuda asciende a casi los 8 billones de pesos. Es básicamente el 45% del PIB. Y bueno, eso a nivel federal, pero a nivel estatal también lo que observamos es un problemón. Aun cuando asciende apenas el 2.9%, ya tenemos casos de estados como Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua, que están sobreendeudados y que van a tener que hacer un esfuerzo fiscal importante en la siguiente administración para hacer frente a sus obligaciones de las administraciones presentes. Mariana, cuéntame una cosa. Yo soy de una generación, tengo más años que ustedes, en donde sí sufrimos esto. Esto de la deuda causó crisis tremendas en este país y luego de repente nos comportamos un tiempo. ¿Cuándo nos dejamos de comportar y de qué tamaño ha sido? ¿Cuándo nos dejamos de portar bien en ese sentido? ¿Qué generación llegó que se olvidó lo que nos había pasado, Mariana? Empezamos a comportarnos así desde 2009. Okay. De hecho, desde el año 2000 teníamos algunos periodos, por ejemplo, 3 años continuos que subía la deuda, pero luego bajaba y se mantenía más o menos en un rango. Es a partir de 2009 en donde la deuda ya no puede, el nivel de deuda ya no baja. Y luego es en 2013, precisamente cuando comienza esta administración, que la deuda comienza una trayectoria importante de incremento. Ahora, no hay focos rojos todavía. ¿De qué color son los focos? Si estuviéramos en un semáforo, México, ¿cómo vamos? ¿Qué le gusta? No, por supuesto que hay focos rojos y por 2 razones. En primer lugar, bueno, podemos ver que salió Standard & Poor's, ¿no? Después de Moody's, después de 5 meses a decirnos, oigan, aguas. No voy a bajar la calificación todavía, pero la perspectiva va para abajo. ¿Y por qué? Hay 2 temas. Uno, el crecimiento de la deuda y por otra parte, pues el crecimiento económico tampoco está despegando tanto como quisiéramos. Entonces, no estamos generando lo suficiente como producción, por decirlo de alguna manera, para poder en algún momento cubrir esta deuda. Si me preguntas a mí, yo sí creo que el semáforo está en rojo. No sé qué opinen Mariana y ¿Sí? ¿Sí está en rojo? Sí, yo creo que sí está en rojo y es precisamente por la combinación de estos 2 factores que menciona Valeria. O sea, no es, si la deuda estuviera creciendo en esta magnitud, pero al mismo tiempo nuestro producto estuviera creciendo verdaderamente al 4, 5 y más, entonces no estaríamos tan preocupados. Pero el problema es que la deuda crece en un contexto en donde el crecimiento económico no se está dando. Esto significa que en algún momento los ingresos tributarios dejarán de crecer como han crecido hasta ahorita. El efecto de la reforma hacendaria llegará a su límite. Sí, y tenemos un precio del petróleo que se nos ha desplomado de manera importante y que, bueno, lamentablemente sí ha hecho ruido eso también, ¿no? Y entonces volvemos a los estados, que tú lo habías puesto sobre la mesa, porque los estados básicamente viven de nosotros. No es que los estados sean, ¿no?, estos entes que ingresan increíble y van a solucionar sus problemas. En absoluto. Es ese presupuesto federal el que acaba dándoles a los estados, definitivamente, ¿no? Y esto precisamente genera un incentivo a que los estados no recauden lo que deberían y también que sigan gastando como lo hacen de forma muy ineficiente y que llenen esa diferencia entre ingresos y gastos con deuda pública. Al final la deuda pública pareciera que es el comodín de las finanzas públicas de los gobernadores, que hace que no tengan que hacer este esfuerzo fiscal, que no aumenten sus impuestos, que no exploten a cabalidad sus facultades tributarias y que mucho menos hagan más eficiente su gasto.
Ya lo vimos con el caso de Veracruz, que esta calificadora Fitch le acaba de rebajar su calificación. Y al rato van a crediticia. venir otros estados, por lo que a mí me cuentan. Díganme una cosa, porque creo que esto, no sé si alguien trae el dato y no quiero ser injusto si no lo traen, pero de nuestro presupuesto, de esto que va a presentar Luis Videgaray en unas semanas, hay una parte que es para deuda pública, ¿verdad? Es una parte para pagar lo que debemos. Sí, bueno, lo que pasa es que por un lado pides un techo de endeudamiento, que Sí. bueno, veamos si él dice que, Él que va a dice ser que superavitario, va a ser pues no va a pedir un techo de endeudamiento. Pero de la lana que sí nos gastamos... Yo sí tengo el dato. Tú sí tienes el Sí. dato. Es alrededor de 350,000 millones de pesos al año estamos pagando en intereses de deuda del gobierno federal. Eso sea, no te incluye Pemex. De este trancazo de billones que va a poner Nada ahí más. enfrente, ¿qué dices? 350,000 millones de pesos. Te lo pongo en contexto, si quieres también. Por ejemplo, de la Secretaría de Salud Federal, esto es 2 veces... El presupuesto quiero anual. aclarar, 313,000 millones de 313,000. pesos. Y más o menos esto es 4.5 veces el gasto destinado al Seguro Popular. ¿Te gusta? Es 86 veces el gasto destinado al programa Estancias Infantiles. Me encanta ese programa, entonces yo siempre hablo de él. Es que esto porque es- tiene una gran misión en la vida ese Esto es programa. como si nuestro mínimo de la tarjeta de crédito fuera del tamaño de nuestra renta, de nuestra casa. No, ¿no? sí, es O de la algo escuela muy- de nuestros hijos, No, si es que por nos mandamos supuesto. de ese tamaño. Por es, ¿no? supuesto. Y bueno, el tema de los intereses, yo creo que lo más grave, y sí, yo creo que ustedes van a concordar conmigo, es lo del déficit primario, ¿no? Finalmente, como decía Mariana, hemos estado con un déficit primario, o sea, hemos estado gastando más. de lo Ayúdanos que... a nosotros que Exacto, no exacto. estudiamos Vamos a cosas de explicar números. paso por paso. ¿Qué es un déficit primario? Lo que está gastando el gobierno antes de pagar intereses, antes de lo que Mariana está comentando, está rebasando a lo que está ingresando. Entonces, esa es la situación desde 2009. Entonces, es como si tú, Carlos, vas y sacas una tarjeta de crédito para pagar otra tarjeta de crédito. Entonces, la situación para el gobierno está, por eso yo digo, insisto en que está un poco rojo, es un semáforo rojo. Ahora, hay manera, es decir, ¿cómo empezamos a caminar? Bueno, a ver, si se cumple por primera vez presupuesto cero superavitario, es un principio porque ya no tienes que endeudarte tanto. Exacto. ¿Cómo más? Bueno, en primer lugar habría que esperar que efectivamente lo que apruebe el Congreso sea este déficit, este superávit, y que a lo largo del ejercicio se cumpla, porque el Congreso puede aprobar que se dé este superávit, pero en la práctica puede que al final del ejercicio observemos que no se ha estado cumpliendo, como los mismos recortes que ha planteado la Secretaría de Hacienda ¿Por en qué los sigue? años pasados. Pero alguien cuénteme, ¿por qué sigue pasando eso? La Cámara de Diputados dice, me voy a gastar 100 pesos, y nos acabamos gastando 180 Porque o la- 140 pesos. Bueno, yo creo que hay un aspecto de fondo aquí. No tenemos realmente un contrapeso en el tema de las finanzas públicas y es muy importante subrayarlo. O sea, en teoría, el Congreso es un Congreso que tendría que tener una vocación para hacer un contrapeso en el tema presupuestario y no lo estamos viendo, Carlos. Entonces, sí es un tema de fondo. De hecho, varias organizaciones civiles hemos trabajado en este tema de cómo subimos el perfil a nuestro Congreso, tanto en la parte técnica como en términos de facultades, para que realmente tengamos una discusión fiscal. Sí, porque Tengamos estos un seguimiento. sobreejercicios, ¿no? Se llaman sobreejercicios. Así es. Ya, Definitivamente. ya le pusimos nombre, Mariana, esto, ¿no? Ya le pusimos nombre. Ya, yo digo que siempre somos muy buenos para nombrar nuestras tragedias. Ya todo el mundo sabe que es un sobreejercicio. Pero, y sabes que, Carlos, creo que faltan cosas bien importantes para no depender nada más de la vocación y de la presión que ya vive un equipo, que es el caso del equipo actual. O sea, es decir, las organizaciones civiles empezamos a poner focos amarillos, nadie nos peló. Es hasta que las calificadoras salen. Está bien. Pero ¿por qué llegar a ese punto, Carlos? Como tú bien lo dijiste. No hay contrapeso. O sea, tenemos... No hay ningún contrapeso. Las causales de endeudamiento no existen casi. Por cierto, ¿hay manera de controlar a los estados ahora? Bueno, pues, el pasado 27 de abril se aprobó Una ley la ahí, ley de etcétera. disciplina financiera. En principio la vemos con muy buenos ojos en el IMCO. Creemos que que contiene mecanismos muy importantes para controlar el endeudamiento de los estados y de los municipios. Y bueno, tiene mecanismos también de responsabilidad. ¿Ya es ley? Ya es ley, se promulgó el Ya está 28 promulgado. de abril. Les quitamos la tarjeta, por lo menos. Sí. A los gobernadores. Por ahí va. Y se va a estar O se las monitoreando. controlamos. Nos van a llegar alertas a nuestro celular cada vez que metan la tarjeta al gobernador. Y se va a estar monitoreando lo que cargan Hay en la más tarjeta. transparencia. Así es. Falta todavía que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emita los reglamentos. Tiene por ahí del 25 de octubre para ya emitir estos reglamentos y esperar que ahí no se diluya o no se pierda mucho el sentido que plasmaron los diputados y los senadores en esta ley de disciplina. A ver,
te interrumpí. Decías, tenemos que encontrar mejores mecanismos para controlar. Sí, lo que pasa Nuevas leyes, nuevas normas, nuevos reglamentos. tenemos que hacer una reforma a la ley de responsabilidad hacendaria. Y mira que esto también lo pidió el FMI en su último informe que le entregó a México en noviembre. O sea, para que estos sobre ejercicios tengan causa. Exacto. Bueno, para que incluso el endeudamiento en principio Ajá. tenga motivo. Es que más que nada, más que el endeudamiento y el gasto, etcétera, es ¿qué está pasando con este gasto? O sea, ¿de verdad está siendo productivo? Si fuera gasto en infraestructura que en serio va a aumentar la capacidad productiva del país en el largo plazo, adelante, que se endeuden, no pasa nada. Pero si no, ¿qué es lo que hemos estado viendo? Es motivo de otro de sus estudios maravillosos y de otras mesas en 15, porque cuando uno hace la cuenta de cómo nos hemos endeudado y cuánto nos han devuelto por eso, es decir, cuánto nuevo hay en escuelas, en hospitales, en tal, contra eso, no nos vamos a poner de buen humor mañana. No necesitan responder el para qué, y eso necesita ser más serio. Eso es Ese como proceso si yo es saco más la serio. tarjeta de crédito y ahora sí que me bebo todo mi crédito, ¿no? Sí. El día de la cirrosis me va a costar mucho trabajo Sí, explicarlo. definitivamente persiste un velo de opacidad que impide a la ciudadanía asociar a la deuda pública con inversión pública. Lamentablemente la opacidad, sobre todo con la que se manejan estados y municipios, es tan, bueno, llega a tal magnitud que ni siquiera sabemos en este momento el total de la deuda de estos órdenes de gobierno. Ya me dijeron, ¿es rojo el color semáforo? Sí. Sí estamos en un problema. Y pues esperemos que sea tan superavitario para que después de que el Congreso y los que gastan hagan sus chistecitos, siga siendo superavitario y hablamos el próximo año. ¿Les parece bien? Muchas gracias a los tres. Gracias a usted por vernos hoy en la noche. Tenemos un problema de deuda en el país. No podemos dar más alertas ya de las que hemos dado en estas mesas, de las que han dado estas organizaciones, las tres seriosísimas buenas amigas de este programa. Así que alguien se ponga la pila para que no nos pase como le pasó a mi generación, que un día lo perdieron todo. Que les vaya muy bien.